todas y todos bienvenidos en esta mañana. Creemos que es un tiempo especial del Señor y que el Espíritu de Dios nos ha convocado para seguir haciendo y para obrar de manera sobrenatural, no solamente en nuestras vidas, sino en esta ciudad. Amén. Dígale al que está a su lado allí, dígale: bienvenido. Estás en el lugar que Dios ha escogido para inspirarte, para bendecirte. Gloria al nombre de Jesús. Pueden tomar su asiento en esa mañana. Damos gracias al Señor por darnos la oportunidad una vez más de estar con ustedes para compartir y dar de gracia de lo que gracia hemos recibido. Vuelvo y le repito, yo creo firmemente en mi corazón de que estamos en los mejores tiempos de Dios para esta nación, que estamos en el lugar correcto y quizás usted, aunque ha pensado migrar a otra nación, Dios te tiene en esta nación porque hay todavía un propósito de parte de Él que debes cumplir en esta tierra, amén, que debes cumplir acá. Así que en esta mañana yo te quiero pedir que tú puedas anhelar con tu corazón y con tu espíritu que el Espíritu de Dios ministre a tu espíritu. Sabe, yo siempre he dicho, y el pastor José ayer dijo algo tremendo que afianza mi teología, ¿no? Y el problema muchas veces no es que si el Espíritu Santo se mueve o no se mueve, porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Y la gente muchas veces dice: la culpa es del predicador que no llenó mi expectativa. Yo creo que si usted viene con una demanda de parte del Señor, Dios va a saciar esa demanda que está en tu corazón. Así que yo quiero que en esta hora tú puedas crear una expectativa. El Señor está aquí y Él es el protagonista en todo esto. Solamente somos instrumento por gracia y misericordia. Él es digno de toda la gloria, de toda la honra y de toda la alabanza. Amén. Así que cree esa expectativa en esta hora. Cree y creemos que seremos como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. La pastora dice: cada día tiene su propio, pero la Biblia también dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Y hoy las misericordias de Dios se han renovado para nosotros, así que podemos estar felices, estar contentos, porque el Espíritu de Dios está en ese lugar. Vamos a la palabra, porque cuando me emociono hablar, yo hablo muy poco, pero vamos a tratar en esta mañana de establecer algunas bases, algunos fundamentos, y quiero comenzar leyendo lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 16 al 20. Este es un pasaje muy conocido por nosotros los evangélicos, y dice las Sagradas Escrituras de la manera siguiente: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Que Dios añada bendición a su palabra en esta mañana y podamos ser ministrados por esa palabra que trasciende más allá. Ayer estuvimos hablando en el libro de Nehemías, un hombre común y corriente que Dios utilizó para un momento determinado de la historia. Y cuando leemos el Nuevo Testamento parece que viene la misma secuencia. Dios, hay 400 años de silencio, luego Jesús viene por una palabra de Dios establecido de esta manera, 30 años de vida, pero luego Jesús establece 3 años de ministerio que juntamente con su muerte y su resurrección trastornaron la historia de la humanidad, hicieron un antes y un después. Jesús, luego de su crucifixión, 3 días está
allí en una batalla que luego el pastor que me sigue va a explicar qué estaba haciendo Jesús durante esos 3 días. Así que Pastor Ramón, ese es su... Pero luego dice que Jesús resucita, y cuando resucita se revela a los discípulos. Y durante 40 días Él está haciendo o afirmando algo de manera particular. Así que cuando usted lee Mateo capítulo 28, dice que los 11 estaban reunidos. El capítulo 28 habla que las mujeres habían ido al templo, habían ido allá a la tumba, y algunos dicen que la mujer tenía más fe que el hombre. De acuerdo a las Sagradas Escrituras dice que las mujeres llevaban incienso, mirra y aromas, y cuando ellas iban allá no pensaban que había resucitado. Pero cuando ellas llegan allí hasta esa tumba, hasta el sepulcro, se dan cuenta que la piedra había sido removida y había un ángel que le dijo: no está aquí, ha resucitado, no se encuentra en la tumba, no está muerto, Él ha resucitado, Él ha resucitado, Él es digno de toda gloria, de toda honra. A Él la muerte no lo pudo retener, porque Él es el dueño aún de la muerte. Y hay un saludo que utilizaba la iglesia primitiva, y la iglesia primitiva dice que la gente, cuando un evangélico veía otro evangélico, le decía: resucitó. Y el otro le respondía: verdaderamente ha resucitado. Ese era el lenguaje, ese era el saludo. Pero Jesús está allí y le dice que deben estar en el monte de los olivos. Y estando allí los 11, Jesús se aparece. Y Jesús comienza con una expresión extraordinaria diciendo: toda potestad me es dada, no solo en el cielo, sino también en la tierra. Así que Jesús le está diciendo a sus discípulos, y el Señor en esa mañana nos dice a nosotros como su iglesia: Él sigue teniendo toda potestad en el cielo, pero también en la tierra. Dios está al control de todas las cosas. Él no ha perdido el control ni de tu vida ni de esta nación. Venezuela está al control del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces comienza diciéndole: por tanto, id y haced discípulos. Por tanto, id y haced discípulos. Yo creo que la iglesia en el mundo entero ha comprendido bien la expresión id. Donde creo que hemos fallado, y esto lo digo yo, es en el discipulado. Hay muchos creyentes, pero pocos discípulos. Hay muchos evangélicos, pero pocos discípulos. Y el problema muchas veces no es el poder de Dios, el problema muchas veces somos nosotros en el mover de Dios. Y Él le está diciendo: toda potestad me es dada, por tanto vayan y hagan discípulos. Y entonces da algunas ordenanzas: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Así que no está diciendo: ve y haz discípulos a un grupo selecto, a un lugar determinado. Él está diciendo: vayan y hagan discípulos. ¿A dónde? Y yo le pregunto a usted: ¿y dónde son todas las naciones? Él está diciendo: ¿a dónde? A todas las naciones. Y yo le vuelvo a preguntar a usted: ¿y cuáles son todas? ¿Qué es toda? Todo es todo, ¿verdad? Qué profundidad bíblica, ¿verdad? Y Él está diciendo: donde ustedes quieran que estén, en su lugar de trabajo, en la oficina, en la casa, en el restaurante, en las calles, en el comercio, en todo lugar necesitamos hacer presente que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Marcos capítulo 16,
Versículo 14 en adelante dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que él habían visto resucitado. Y les dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Id por todo el mundo y habla de ti. ¿Sí? Y por todo el mundo y habla de lo mal que la estás pasando. Dice: id por todo el mundo y predicad. Y predicad. Y quizás no voy a tener tiempo para profundizar porque quiero hacer algo más allá. Pero si usted se está dando cuenta, el Señor está diciendo: predica el evangelio. Y la iglesia de hoy en día, si quiere ser relevante y trascendente, debe dejar o apartar un poco la psicología, la motivación y predicar el evangelio, porque lo único que tiene poder para transformar el alma del ser humano es la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios puede cambiar, solo la palabra de Dios puede transformar, solo la palabra de Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero vámonos a Lucas capítulo 24, los versículos 45 al 49. Y dice la Sagradas Escrituras: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la Escritura. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí hay otro valor fundamental: que se predicase en su nombre. ¿Qué dice? Arrepentimiento y perdón de pecado. Juan capítulo 20, versículo 19 en adelante. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo: pasa a vosotros. Y cuando le hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Pero se lo había dicho antes? ¿O era la primera vez que se lo decía? Dice otra vez. Y esta otra vez, ¿qué le dijo? Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y es interesante que Mateo, que en Marcos, que en Lucas y en Juan aparece la misma instrucción. Aparece el mismo mensaje. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Yo tengo dos princesitas, una de 11 y una de 9. Y cuando usted le dice a su hijo, a su hija: ordena el cuarto, o lava los cubiertos, o barre la casa, ¿cuándo le repite usted otra vez lo mismo? ¿Cuándo? Si alguien obedece automáticamente, ¿hay necesidad de volverle a repetir? Ahora Jesús inspira, o el Señor inspira las Escrituras.
Y utiliza a Jesús para decirle a su iglesia en los 4 evangelios: por tanto, id y haced discípulos. Por tanto, vayan y prediquen el evangelio. Por tanto, vayan y anuncien las buenas nuevas de salvación. Hay una palabra de parte del Señor. Y uno de los cánticos que nos antecedió en esta mañana decía que hay una urgencia de predicar el mensaje de salvación. ¿Sabe algo? Estamos en tiempos finales y Dios está despertando a su iglesia para que en todo tiempo, en todo momento, en toda hora, en toda circunstancia proclamemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él vive, que Él sana, que Él restaura, que Él bautiza, que Él da poder. Pero necesitamos abrir, compartir la palabra del Señor. Voy a contar un testimonio. En una oportunidad fui a predicar a San Felipe, a una iglesia de un pastor que hoy está en la presencia del Señor. Y yo prediqué ese domingo. Y fue impactante cuando al soltar el púlpito voy caminando y me atajó una hermana. Pastor, venga por aquí. Y yo estoy allí y le digo a la hermana: Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Y me dice: pastor, tengo que decirle algo. Dígame, le digo yo. Pastor, Dios lo usó de manera sobrenatural. Gloria al Señor. Le digo: gracias, mi hermana, ore por mí para que Dios me siga bendiciendo. Pero tengo algo que decirle. Dígame. Me dice: creo que le falta orar un poco más. Uy. Cuando ella me dijo eso, le dije: amén, hermana, ayúdeme usted en oración. El pastor viene caminando hacia mí y me dice: Albert, ¿qué pasa? Y le digo: no pasa nada, pastor, no se preocupe. Y el pastor ve la cara de la hermana y le dice: ¿qué pasó? Y le digo: no, pastor, lo que pasa es que el pastor dio tremenda paz. De verdad que Dios lo usa de manera sobrenatural. Pero creo que debe de orar un poco más. Y el pastor le dice: ay, ¿por qué tú dices eso? Porque predicó casi lo mismo que usted predicó el domingo pasado. Y el pastor es un hombre, o era un hombre muy sabio, y le dijo: sabe, yo creo que el problema no es el pastor Albert, el problema eres tú, que el domingo pasado Dios te habló y no hiciste caso, y Dios tuvo que traerlo a él otra vez para que te pudiera hablar. Y Dios nos está hablando. Dios nos está llamando la atención. Dios está diciendo: vayan y hagan discípulos. Vayan a proclamar el mensaje que transforma. Ahora bien, no solamente en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan aparece esta invitación, sino que en el libro de Hechos es impresionante. Jesús, antes de ascender a la diestra del Padre, antes de dejar este mundo ya, porque el día 40 había llegado, Jesús se reúne con los discípulos y les da una instrucción clara, le da una instrucción precisa. Los discípulos están allí en una disyuntiva. Y los discípulos en el versículo 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Los discípulos parece que todavía no habían comprendido el mensaje de Jesús. Y ellos les están diciendo: Señor, ¿vas a restaurar el reino en ese tiempo, en ese momento? Y me encanta la respuesta de Jesús. Una versión Albert López 2023. Eso no es problema de ustedes. Eso no es de su incumbencia. En pocas palabras, eso no les interesa a ustedes. ¿Sabe algo, amada iglesia del Señor?
Por mucho tiempo la iglesia en Venezuela ha estado pensando, creyendo que si será el oficialismo o será la oposición. Y hoy en día hay un movimiento. ¿Quién va a traer un cambio en esta nación? ¿Quién será el político? ¿Quién será la persona? Y déjame decirte en esta hora que no va a ser a nivel político lo que Dios va a usar para transformar esta nación. Dios va a transformar esta nación con una iglesia llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Es tiempo que la iglesia tome protagonismo y diga: heme aquí, Señor, en el poder del Espíritu transformaremos esta nación. Así que el cambio para esta nación no es un cambio ni político, ni económico, ni siquiera moral o social. El cambio en este país es espiritual. Porque lo espiritual cambia lo moral, lo espiritual cambia lo social, lo espiritual cambia lo económico, lo espiritual repercute en cualquiera que sea la instancia en que está. Y el Señor le dice el versículo 8: pero recibiréis. ¿Qué va a recibir? Poder. Y la palabra poder aquí significa dunamis. Y no es el mismo concepto de dinamita, porque algunos relacionan aquí dunamis con dinamita, o esa dinamita que es un ingrediente para causar una explosión, sino que le está diciendo: ustedes van a recibir poder. Levante sus manitos y dígale al Señor en esta hora: Señor, lléname de ese poder. Y dice: recibirán poder. Pero ¿cuándo recibirán ese poder? ¿Cuándo lo van a recibir? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y hay algo que me llama aquí la atención, porque dice: y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para ser más espirituales. Recibirán poder para ser pentecostales. Recibirán poder para ser el único evangélico ungido en Valencia. ¿Para qué recibiremos ese poder? ¿Para qué? Así que de acuerdo a este pasaje, el Espíritu Santo de Dios viene sobre la vida del discípulo para ser testigo del poder de Dios. Testigo del poder de Dios. Y qué precioso sería en esta mañana que todo y cada uno de los que estamos en este auditorio, aquellos que puedan estar viéndonos por las redes sociales, allí donde están, podamos entender y comprender que el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas, está en nosotros, nos sella, nos selecciona con una intención, y es esa intención de decirle a la gente: antes estaba muerto en delito y pecado, pero la sangre de Cristo me ha limpiado, y hoy me da la autoridad, me da la potestad de ser llamado hijo de Dios. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Dios te ha llamado para que por sobre todas las cosas tú manifiestes su gloria en esa tierra. Así que le está diciendo: recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y aquí hay algo llamativo. Dice: van a ser testigos ¿en dónde? Jerusalén. Luego nombra Samaria, Judea, luego Samaria, y termina diciendo Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, hasta lo último. Cuando usted ve un mapa, es impresionante porque Jerusalén está acá. Vamos a ilustrarlo así. Samaria está hacia abajo,
Judea está hacia arriba y es impresionante. Y a veces uno dice, ¿por qué Dios no tenía una manera cronológica, verdad? Primero Valencia, después Maracay, después Caracas y así vamos sucesivamente. ¿Por qué Dios dice, bueno, aquí en Valencia, en Falcón, allá en Nueva Esparta? ¿Sabe? Dios nos ha llamado con una tarea directa, específica. Si hablamos de multiplicación integral, necesitamos, al pastor dijo ayer una expresión, ¿verdad? Es integral. No es solamente un área donde nosotros pensamos. Dios es un Dios que piensa en lo integral. Y nosotros necesitamos como iglesia del Señor entender que somos integrales. Pero esa iglesia tiene que ser relevante y trascendente. Ahora, yo voy a tratar en los próximos minutos que me quedan de explicar desde el capítulo 2 hasta el capítulo 9 en estos 20 minutos. Voy a hacer la oración de Gedeón. Sol, detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón hasta que haya cumplido con la asignación. Ahora bien, en el capítulo 1, versículo 8, el Señor le está diciendo, van a recibir poder. Y le da una instrucción clara, le da una instrucción precisa. Y él asciende a la presencia del Padre. Así que ese es el mensaje final de Jesús. Las últimas palabras de Jesús fueron, recibirán poder. Y los discípulos obedecen esa palabra. Así que ellos van al aposento alto. Allí comienzan a orar, comienzan a obedecer al Señor. Y ¿sabe algo? En el capítulo 2, 10 días después. Recuerde que Jesús caminó 40 días después de haber resucitado y 10 días después sucede el Pentecostés, porque son 50 que significa Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿cómo estaban todos? Estaban todos unánimes, dispersos. ¿Cómo? Estaban todos unánimes, juntos. Hoy podemos decirle al Señor, estamos todos unánimes y juntos en esta mañana. Y dice, y de repente, que el Espíritu de Dios produzca un de repente en esta mañana por el poder de su presencia. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba de qué hablasen. Así que Dios le está diciendo a su iglesia, Dios le está diciendo a su pueblo, Dios le está diciendo a sus discípulos, si ustedes quieren ser relevantes y trascendentes, necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Si ustedes quieren ser un movimiento que arrolle en el poder del Espíritu, necesitamos esa promesa. Pero ¿sabe algo? Que los discípulos obedecieron, fueron al aposento, allí se dedicaron a orar, a buscar el rostro del Señor, a esperar en esa promesa. Y ¿sabe algo? Que Dios es fiel y cumple su promesa. El Espíritu de Dios se derramó, el Espíritu de Dios vino sobre los que estaban allí reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Todos fueron rebosados por el poder de su presencia. Todos, todos, todos. Ahora bien, ¿cuál era la instrucción de Jesús? Ayúdenme a predicar. Yo siempre comienzo enseñando y después me motivo y termino predicando. Pero, ¿cuál fue la instrucción de Jesús? Pero en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8 dio una instrucción.
Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Capítulo 2, dice la Biblia que Dios cumple su palabra. Un de repente del Espíritu, y Dios los llenó de su Espíritu Santo. Capítulo 1, versículo 38 al 41, Pedro da una palabra extraordinaria. Capítulo 2, versículo 38 en adelante, se levanta un hombre llamado Pedro, lleno del Espíritu Santo, y da un mensaje. Hace poco estaba ministrando una actividad de evangelista y le decía, yo creo que hoy en día con 2 evangelistas así en Venezuela, que sean como Pedro, que en el primer discurso se conviertan 3,000, mire, yo me dedico a hacer una campaña por toda Venezuela. 3,000 personas se convirtieron por medio de una palabra en la boca de un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Así que yo le pregunto a usted, ¿dónde estaba Pedro cuando dio este mensaje? ¿En dónde? En Jerusalén. ¿Y cuál fue la instrucción de Jesús? Jerusalén, Judea, Samaria. Ok, quiero que mantenga el hilo allí. Capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración. Y yo le pregunto a usted en esta hora, ¿dónde quedaba el templo? ¿En dónde? ¿Y cuál fue la instrucción de Jesús? Capítulo 4. Versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentido de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era ¿cómo? Así que en el capítulo 1 Dios da una instrucción. Capítulo 2 Dios cumple su palabra. A partir del capítulo 2 comienza un mover del Espíritu, 3,000 se convierten. Capítulo 3 dice que el apóstol Pedro iba a la hora 9 de la oración y señales, milagros y prodigios se estaban haciendo palpables, realidad. Capítulo 4, ellos están en el templo. Había una instrucción de parte de Jesús. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Si usted sigue leyendo capítulo 4, los versículos 21 en adelante, dice: ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Así que ellos, estando en la cárcel preso, y aquí hay algo que quiero hacer un paréntesis. Si usted se da cuenta, la iglesia primitiva tuvo momentos difíciles, tuvo momentos tremendos, tuvo momentos de adversidad, pero ellos jamás se callaron de hablar del nombre de Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Pastores que estamos en esta hora, en este lugar, ¿cuál es el mensaje que estamos compartiendo? ¿Cuál es la palabra que estamos dándole a la gente? ¿Qué está hablando el Espíritu de Dios en este tiempo, en este momento? Nuestro mensaje no debe ser enfocado en lo que estamos viendo, en nuestro contexto,
en nuestra circunstancia, en nuestro mensaje. Nuestro mensaje debe trascender. Nuestro mensaje debe ser relevante. Nuestro mensaje debe ir un poco más allá. Ya basta de seguir peleando y discutiendo. ¿Sabe algo que he podido observar en Venezuela? Y en Venezuela mucho más, no sé por qué. Cuando usted viaja a otros países, parece que hay una unidad entre los pastores. Hay una reunión y todos los pastores van. Argentina tiene una alianza única. Colombia tiene un movimiento único de pastores. Venezuela es el único país donde... Ya usted me entendió. Así que necesitamos entender que Dios, la única manera, vuelvo y le repito, cada uno de los que estamos aquí somos fundamentales en lo que el Espíritu de Dios va a hacer con esta nación. Dios va a sacudir esta nación cuando cada hombre y mujer de Dios entienda lo que tenemos que hacer, de qué manera podemos colaborar. Una sola persona no lo va a poder hacer. Necesitamos de tu presencia y usted necesita de la mía. La iglesia no estaba orando diciendo: Señor, llévate a este gobierno. Señor, llévate a este vecino. Señor, quítame a este jefe. No, la oración de la iglesia era: Señor, mira sus amenazas, mira lo que están diciendo, pero por sobre todas las cosas, concédenos que podamos hablar tu palabra con denuedo. No importa la circunstancia, no importa el momento, no importa que el dólar suba, digámosles al Señor: Señor, llénanos de tu presencia, de tu espíritu, para hablar con denuedo la poderosa palabra de Dios. Esa debe ser la oración de la iglesia hoy en día. Aleluya. Si usted sigue leyendo la palabra del Señor, capítulo 5, versículo 12: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Dónde estaban? ¿Y dónde quedaba el pórtico de Salomón? ¿Y cuál era la instrucción? Versículo 16, capítulo 5. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. De las ciudades vecinas, de Nirgua venían a Valencia, de Maracay vienen a Valencia, pero la instrucción es clara. Dios no le dijo que la gente venga. Dios le dijo: ustedes deben ir a donde está la gente, porque mi presencia estará con ustedes, y donde ustedes estén, mi reino se establecerá, mi presencia se moverá, mi gloria descenderá. Así que necesitamos comenzar a ver de la manera como Dios está viendo. Dios no solamente está viendo un espacio geográfico, Dios está viendo el universo completo, porque Él es el creador de todo el universo. Versículo 19, capítulo 5. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándole, dijo: id. ¿Qué le dijo el ángel? ¿Dónde estaban ellos? Y el ángel viene y le dice: id, id, id. Le abre la puerta y le dice: id. ¿Qué más necesitamos nosotros, amada iglesia del Señor? Dios ha estado haciendo cosas tremendas. Dios ha estado haciendo cosas maravillosas en esta nación.
¿Y sabe qué he entendido yo de parte del Señor? El Señor me dio una palabra el año 2003. Dios me dio una palabra. Y la palabra que el Señor me habló en el año 2003 me dijo fue: prepárate, porque voy a hacer cosas extraordinarias en esta nación. Año 2013, estando en la ciudad de Lima, Perú, Dios volvió a hablar a mi vida. Y ese día sí fue un gran testimonio, porque yo había ido a un evento, pero usted sabe, los que están casados, que la mayoría de las mujeres cuando llegan a un lugar quieren ir ¿a dónde? A un centro comercial. Y hombre que se respeta acompaña a su esposa a los centros comerciales. Habla Jehová, mire cómo quiero allá. Así que, para hacer la historia larga corta, me fui al centro comercial y llegué a las 12 del mediodía. Y cuando llego a las 12 del mediodía con ese bolsero, me paro en la puerta. Estaba el pastor Rigoberto, era superintendente de las Asambleas de Dios en ese tiempo, ya él partió con el Señor, y me vio y me dijo: así te dice el Señor. Y dije: Dios mío, Dios, ¿por qué a ti no se te oculta nada? Me dijo: prepárate, porque te voy a usar en Venezuela, y te voy a usar y te voy a establecer con autoridades. Yo le dije al Señor: Señor, esto es algo insólito, esto es algo loco, yo no soy nada ni nadie. Pero en el año 2016 había resuelto irme. En el año 2013 me iba a ir a Canadá a nivel profesional, y mi esposa me dijo: no me voy a ir del país. Así que, como yo quiero honrar al Señor, me sujeto a mi esposa. Pero en el año 2016 recibo una invitación para irme a Chile. Y estando ya tomada la decisión para irme a Chile, el Señor me habló y me dijo, audiblemente me habló el Señor y me dijo: conozco la terquedad de tu corazón, y que cuando tomas una decisión nadie te hace desistir, pero soy yo quien te hablo. No te mueves de esta nación hasta que haya hecho contigo y a través de ti lo que te he prometido. ¿Sabe? Yo le voy a ser sincero, yo pensé que todo era color de rosa. Yo pensé que todo iba a ser fácil. Dejo mi profesión, le entrego mi título al Señor. Económicamente estaba perfectamente bien y entro al ministerio a tiempo completo, aunque siempre he estado en el ministerio, pero estaba ahora más a tiempo completo. Y en el 2017 llegó la bendición de la lenteja. Arepa de lenteja, sopa de lenteja, torta de lenteja, jugo de lenteja. Y para mí fue algo traumático, para mí fue algo catastrófico, porque yo le decía al Señor: Señor, ¿cómo antes, cuando no estaba a tiempo completo, estaba mejor? Ahora que estoy, y son procesos que cada quien vive, y no voy a hablar de eso porque cada uno de ustedes está viviendo procesos. Pero lo que quiero decirte de parte del Señor es: Dios me habló y me dijo: Venezuela entrará en un túnel, y será por un corto tiempo, porque al final resplandecerá mi luz sobre esta nación y traeré restitución y restauración. ¿Sabe algo? Y estoy en esta hora, en este lugar, para decirte que la luz del Señor está próxima a salir sobre tu vida, sobre Valencia, sobre Venezuela. Algo está sucediendo en este país, algo está próximo a pasar. Dale fuerte, fuerte, fuerte el aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Y a su nombre. Y a su nombre. Versículo 28. Diciendo, o versículo 27, cuando lo trajeron, lo presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? ¿No le dijimos que no siguieran hablando en ese nombre? Y ahora, escuche bien esto:
habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Le dimos una orden y la orden es: no hablen en ese nombre. Pero ustedes no hicieron caso y han llenado a Jerusalén de esa doctrina. Me encanta la expresión. No dice de ese mensaje, no dice de esa ideología, dice de esa doctrina. Vuelvo a enfatizar lo que dije al inicio. Lo único que transforma la vida del ser humano es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que tiene el poder para penetrar, para quebrantar, para disipar, para traer restauración, renovación en el espíritu de un hombre. Dios había dado una instrucción. La instrucción era Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que la gente no hizo caso. Dios le habla por medio de su Hijo Jesucristo. No hacen caso. Dios utiliza un ángel. No hacen caso. Dios utiliza el sumo sacerdote y no hacen caso. Y yo quiero en esta hora cambiar esa perspectiva. No sigamos omitiendo el mensaje que Dios nos ha entregado. No sigamos convirtiéndonos en hombres que nos estamos aislando del propósito de Dios. Dios nos está llamando. Dios nos ha entregado esta nación. Dios nos ha entregado cada estado de esta nación, cada municipio, cada parroquia, cada hombre, cada mujer. Pero el mensaje de parte de Dios es claro. Si queremos ser relevantes y trascendente, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y hablar con autoridad y de nuevo la palabra del Señor. Capítulo 6 del libro de los Hechos dice que la iglesia en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. La iglesia estaba creciendo y ¿sabe algo? El crecimiento trae problemas. El crecimiento aflora las debilidades. Y hubo murmuración. Aquí no hay murmuradores, ¿verdad que no? Hubo murmuración ¿entre quién? Los griegos y los judíos. Unos estaban siendo atendidos y otros estaban siendo descuidados. Y eso trajo algo tremendo. Dice que los apóstoles se levantan y dicen: nosotros fuimos llamados a la palabra y a la oración. No podemos hacer más nada. Ese es nuestro rol. Esa es nuestra función. Palabra, oración. Pero tomen de entre nosotros a 7 varones. Y estos varones tenían que tener 3 cualidades, 3 características. Del 0 al 10, ¿cómo está su testimonio? Si yo tuviera un testimoniómetro, ¿sabe qué? Para medir la temperatura que usamos, para medir la tensión que usamos y para medir el testimonio, lo dijo usted, no lo dije yo. De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y esto me impacta. Para servir a las mesas tenían que ser de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Cuando usted va al capítulo 1 del libro de los Hechos, para nombrar al apóstol número 12 tenía que tener unas características, y era que anduviera con nosotros, que caminó con nosotros, que estuvo con nosotros. En pocas palabras, nosotros. Y como dijo el pastor ayer, cuando en un pasaje o en una perícopa se utiliza constantemente una palabra, es porque ahí hay un principio que Dios quiere revelar.
Para escoger al apóstol 12 tenía que ser de nosotros, que anduviera con nosotros, que pensara como nosotros. Pero para servir a la mesa tenía que ser de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Y estos hombres, ninguno era judíos, ninguno. Al ojo humano no estaban calificados quizás, pero en el plan de Dios habían sido aprobados. Amado hermano, hermana, quien te aprueba es el Espíritu de Dios. Quien te califica es el Espíritu de Dios. Quien hace la obra en ti es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios te ha llamado para que desde el lugar donde tú estés, ya sea que te toque limpiar, limpia, lleno del Espíritu de Dios. Cuando te toque adorar, adora, lleno del Espíritu de Dios. Cuando te toque las cámaras, te lleno del Espíritu de Dios. Pero desde el lugar donde Dios te ha establecido, hazlo lleno del Espíritu de Dios. Aleluya. Así que estos hombres eran comunes. Ayer hablamos de un hombre común como Nehemías. Yo le voy a ser sincero. Si fuera por mis habilidades, yo no estuviera aquí. Yo tenía problema de hablar. Y usted se ha dado cuenta, me cuesta hablar. Vengo de una familia que somos 3 hijos de 3 padres totalmente distintos. La gente decía a los 18 años, este joven no llega. La gente no daba medio por mí. Pero un día, aquel que murió en la cruz del Calvario me tomó en sus manos y me dijo: serás instrumento en mis manos para hacer lo que yo he determinado hacer. Por gracia y honra del Señor, hemos estado predicando en Venezuela del norte al sur y del este al oeste. Hemos estado saliendo fuera de Venezuela de una manera extraordinaria. Dios está haciendo cosas grandes y sobrenaturales con alguien por el cual quizás nadie daba nada, pero un hombre que comprendió y entendió que en su habilidad, en su conocimiento no iba a poder repercutir, no iba a poder trascender, pero en las manos del Espíritu de Dios Él va a hacer lo que Él ha determinado hacer. No sé lo que la gente te haya dicho, pero vuelvo a decirte, es Dios quien te califica. Dios te ha calificado para este tiempo de la historia. Dios te ha aprobado para ese momento. Y dice las Sagradas Escrituras que estos hombres vino un mover de persecución. Alguien dijo: si usted no cumple Hechos 1:8, Dios cumple Hechos 8:1. Hechos 8:1 y dice que salieron. Pero hay algo que me encanta o que me preocupa. Es que si usted se da cuenta, voy a leérselo. Capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Dónde estaba la iglesia? Y todos fueron esparcidos por las tierras ¿de dónde? De Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Dios va a cumplir su palabra. Con ti o sin ti, Dios la va a cumplir. Y el anhelo de Dios es que nos podamos meter en la brecha y le podamos decir al Señor: Señor, desde el lugar donde estoy quiero resplandecer. Desde el lugar donde estoy quiero comunicar esas verdades del reino. Desde ese lugar donde tú me has posicionado, quiero hacer lo que tú has determinado y has mandado hacer
a través de mi vida. Hablamos de una multiplicación integral, de iglesias relevantes que trascienden en el tiempo. Multiplicación integral. Dios nos ha traído en este tiempo sencillamente para recordar, sencillamente para incomodar, sencillamente para dar instrucción, porque Él quiere una multiplicación integral. Pero Él anhela y desea que su iglesia en Venezuela sea relevante y que trascienda más allá. Ya ha llegado el tiempo del conformismo, ya ha llegado el tiempo de lo mismo. Necesitamos ser relevantes, necesitamos trascender en el tiempo, y Dios les ha posicionado a ustedes en esta ciudad y les ha entregado esta ciudad. La pregunta es: ¿tomará usted posesión de la posición en Cristo Jesús? Póngase en pie en esta hora, y allí donde usted está, levante sus manos y comience a decirle al Espíritu de Dios: ven, ven, ven en esta hora a ese lugar. Hay una instrucción: y recibiréis poder. Él está aquí en esta hora. Él está aquí en esta hora. Mira cuán bueno y cuán delicioso cuando habitan los hermanos juntos y en armonía. Mira cuán bueno, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Los cielos están abiertos sobre tu vida, sobre tu familia, sobre Valencia, sobre Venezuela. Espíritu de Dios, sopla de los cuatro vientos, sopla de los cuatro vientos. En el río de tu espíritu, Adóralo, adóralo, adóralo. y allí adoraré. Adóralo en esta hora. El Espíritu de Dios está en este lugar. Adóralo. Yo adoraré. Adórale. Aleluya. Dios que me da vida, que me comprende. Espíritu de Dios, Sin ninguna explicación. estamos en el poder del acuerdo. Tu palabra dice que si pidiéramos cualquier cosa al Padre en tu nombre, tú lo harás. Desciende como fue. Señor, te pedimos que descienda en esta hora, así como en Pentecostés, y fueron todos, y fueron todos, y fueron todos. Ahora, 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 por el poder de la palabra, por el poder de la palabra, sopla, sopla, llena, 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 llena. Activa los dones del Espíritu Santo. Confirma ministerio, confirma llamado, aprueba. Y lléname de nuevo. Llena, 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 llena. Espíritu, Espíritu, Espíritu de Dios, desciende como fuego. Señor, oramos por una multiplicación integral. Oramos por una iglesia en Venezuela que sea relevante y trascendente. Lléname de nuevo. Espíritu de Dios, haz, Padre, confirma ese llamado. Desciende como fuego. Que esto sea un epicentro para proclamar tu nombre del norte al sur, del este al oeste, por el poder de la palabra. Espíritu, Vamos, vamos, vamos. Él está aquí, Él está aquí. Ahí está tocándote, ahí te está llenando, ahí está brotándote. Adórale. y llena
manos. Levanta tus manos en esta hora. Pero vas a colocar tu mano en una posición como de recibir. Y allí dile al Señor: Señor, yo recibo lo que tú tienes para mí. Yo recibo tu asignación para este tiempo de la historia. Porque tendremos una multiplicación integral y seremos una iglesia relevante y que trasciende en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que me